5 años cuando mi madre quedó fascinada con la televisión. Los expertos afirmaron que se debió a que un trozo de basura espacial había golpeado la torre de transmisión, mientras que los furiosos teóricos de la conspiración insistían en que el fin del mundo estaba a punto de llegar. Exactamente a las 8:29 p.m., a mitad de la transmisión de 90.210, el 50% de mi ciudad, incluidos mis padres, dejó de existir. Tengo un vago recuerdo de estar sentado con las piernas cruzadas frente al televisor comiendo bollitos de queso. No me dejaban ver dibujos animados. Mis padres me decían que eran malos para el cerebro. Así que me reía mucho y fruncía el ceño mientras veía una comedia para niños. Papá estaba fuera trabajando y me prometió que me traería un recuerdo. Mamá estaba buscando su chaqueta, ya llegaba tarde al trabajo y mi niñera llegaría pronto. Recuerdo que sus últimas palabras fueron dulces y melódicas. Cariño, ¿sabes dónde está la chaqueta de mamá? Estaba apartando los cojines del camino, pero mis ojos estaban pegados a la extraña línea borrosa que había aparecido en la pantalla del televisor. La mujer de la televisión no parecía darse cuenta. Seguía haciendo reír a la audiencia, pero la fila se hacía cada vez más grande, una telaraña le bajaba por la cara y un zarcillo que roía se arrastraba por la pantalla. No había muchas cosas que me asustaran cuando era niño, excepto las sombras en una habitación oscura y Papá Noel. Pero había algo en la línea azul borrosa, casi una luz eléctrica chisporroteante que cortaba en dos el rostro de la mujer sonriente y me hizo retroceder arrastrando los pies, con la masa de queso retorciéndose para volver a subir por mi garganta. Le dije que había algo en la televisión y ella me ignoró, corriendo como una mariposa frenética, buscando su chaqueta. Nunca vi su muerte. Si lo hiciera, nunca podría dejar de verlo. Ocurrió con el rabillo del ojo, como un zarcillo azul que se retorcía y salía del televisor. La cosa me recordó a una serpiente, por la forma en que se movía, erráticamente, como si buscara algo. Estaba paralizado, no podía moverme. No pude hablar. Mamá nunca gritó ni lloró, ni siquiera hizo ruido. Simplemente, desapareció. En un solo pico de electricidad, con las luces apagándose y el televisor emitiendo una intensa luz galvánica directamente en mi cara, mi madre quedó reducida a nada. Me quedé allí sentada un buen rato, frunciendo el ceño ante la intensa pantalla azul, hasta que unos brazos familiares me envolvieron. Eran cálidos y me permití fundirme en ellos. «Está bien, Mari», me susurró mi tía en el pelo. Me abrazó durante un buen rato, sus lágrimas mojando mi hombro, antes de decirme que me tapara los ojos y contara hasta 10. Todavía no sabía cómo, así que conté cómo lo hacía el gran dinosaurio azul en mi programa de televisión favorito, antes de que mamá dejara de dejarme verlo. Bixby no hablaba inglés, así que habló en su propio idioma y me enseñó a decir números. Entonces me tapé los ojos y pude sentir a mi tía acercándose lentamente al televisor. Miré a través de mis dedos y vi su rostro horrorizado bañado en un hipnótico azul. En sus manos temblorosas estaba el martillo favorito de mi padre. «Schwomp», susurré. 1. De ella. 2. El repentino y fuerte golpe me hizo saltar, pero seguí adelante, apretando los ojos con fuerza. Otro golpe y contuve la respiración. Podía oírla sollozar, el golpe. El martillo golpeando la pantalla una y otra vez. Granero largo, 3. No había llegado ni a las 5 cuando el zumbido se detuvo, mi tía me agarró de la mano y me sacó de la casa. Cuando me di la vuelta para echar otro vistazo, la pantalla del televisor estaba hecha pedazos y una multitud de colores me miraban fijamente. La tía May me dijo que no era solo mi madre, sino el señor Peterson, el dueño del restaurante, y nuestros vecinos eran los que me daban galletas. Eran mi maestra de jardín de infantes y la mujer de la biblioteca que me leía libros. Todos se habían ido. Me dijo que papá tampoco iba a volver a casa. Yo no sabía qué estaba pasando desde que era muy pequeña, aunque podía unir los puntos. Era como un pueblo fantasma cuando caminé de la mano con mi tía hacia el funeral de mi madre. Se celebró en el centro de la ciudad, mis compañeros de jardín de infantes estaban de pie, algunos con sus padres y otros sin ellos. Todos tenían la cabeza inclinada. Rosie en plure sostenía un ramo de hermosas rosas. Me gustaba su pelo. Era todo rizado y bonito, como el de una princesa. El vestido de Rosie me recordaba a Tiana, de La princesa y el sapo. Traté de sonreírle, pero Rosie evitaba mi mirada, secándosela. De vez en cuando, se giraba hacia quien supuse que era su familia, tirando de su manga. «¿Cuándo viene mami?», murmuró. No vi a su mamá por ningún lado. La esperé.
La señora McClure nunca se perdió los eventos públicos. Siempre estaba allí, repartiendo dulces y galletas a todos los amigos de Rosie. Bellamy Croft era el único que no tenía la cabeza inclinada en oración. Se negó a usar ropa elegante, riéndose y haciendo ruidos estúpidos durante toda la ceremonia, comentando ocasionalmente: "Esto es aburrido". Antes de que su hermano mayor y su padre lo arrastraran, silbando: "¿Cómo puede ser tan irrespetuoso?". Bellamy no parecía en lo más mínimo inmutarse y lo tomó como un juego. Después del funeral, no volví a nuestra casa, a la vida que conocía, que era mi dormitorio azul brillante y las estrellas pegadas en el techo. Como mamá se había ido, mi tía me acogió rápidamente y había una regla en su casa más grande y sinuosa, con demasiadas puertas y pasillos para explorar. No ver la televisión bajo ninguna circunstancia. Podía tener un tiempo limitado en su teléfono y, a veces, podía usar su computadora portátil, pero eso era todo. No entendía por qué de repente estaba tan obsesionada con impedirme ver la televisión. La tía May era peor que mi madre. Sin embargo, esta vez ni siquiera me permitía ver las comedias infantiles. Cuando descubrí cómo usar la pantalla plana en mi nueva habitación, sentada en mi cama y luchando con el control remoto, la tía May apareció como un vendaval, me arrebató el control remoto de las manos y luego arrancó el televisor de la pared. No solo en casa. En el jardín de infantes, nos enseñaron a no acercarnos a las pantallas de televisión porque una señal aterradora podía hacernos daño. Los niños cuyos padres se habían ido no le hicieron preguntas. Podía ver en sus ojos que algo les había sucedido. Rosie McClure no habló con nadie, se sentó sola con las piernas cruzadas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Ella seguía diciendo que su mamá no se había ido, y todos eran estúpidos por decir que su mamá no iba a regresar. Recuerdo que Rosie levantó la cabeza, con los ojos hundidos y los labios temblorosos. Ahora que su madre se había ido, había dejado de llevar vestidos bonitos. El pelo de Rosie era un lío enredado que le llegaba hasta los ojos. Su ropa, vaqueros anchos y camisetas largas que le colgaban, estaba manchada y arrugada. Sus calcetines blancos ahora eran marrones. Escuché a la tía May murmurarle a otra madre que la madre adoptiva de Rosie estaba fracasando como madre. No entendí lo que eso significaba hasta que empecé a ver piojos arrastrándose por el pelo de Rosie. Las palabras de mi tía se hicieron evidentes cuando empezó a decir malas palabras y a actuar de forma errática. Todo empezó con repentinos estallidos de violencia, ataques a otros compañeros y perturbaciones en la clase. ¡Que te jodan!, gritó Rosie un día, sobresaltando al asistente que intentaba calmarla. Al parecer, todos los días eran el día de Rosie. Si el universo no giraba a su alrededor, la niña se volvía loca. Perdió la paciencia cuando el asistente de enseñanza estaba ayudando a otro niño a dibujar. Rosie le arrancó el dibujo de la mano al niño y le exigió al asistente que la ayudara a hacer un dibujo para su madre. Cuando la mujer palideció y explicó con calma que su madre no iba a volver, Rosie empezó a gritar: "Mi mami va a volver. No se ha ido, no se ha ido". Rosie le arrojó el libro de tapa dura que sostenía directamente a la cara de la mujer. Hubo mucha sangre y gritos. Pero la niña permaneció tercamente quieta, cruzándose de brazos. Ignorando a los profesores que intentaban disciplinarla, Rosie sacó la lengua. Su mirada ni siquiera encontró a la asistente de cátedra, que tenía la nariz rota y estaba arrodillada en el suelo, presionando un pañuelo de papel ensangrentado contra su cara. Había sangre por toda la alfombra y mi compañera de clase no se inmutó en absoluto. En cambio, Rosie se rió, señalando la pantalla del televisor en la pared, la que no se había encendido desde el incidente. Mi mamá es famosa. No pude evitar hablarle en medio del caos. ¿Tu mamá está en la televisión? Ella asintió con una sonrisa. ¿Sí? Los ojos de Rosie brillaron de alegría, y eso me emocionó. Y los tuyos también. Algo cálido se encendió en mi estómago, una repentina oleada de esperanza. Esperanza de que mamá regresara a casa después de todo, y que el viaje de papá fuera simplemente largo. ¿Pero por qué mentiría la tía May? Ella dijo que las mentiras eran malas, así que no tenía sentido que mintiera. Aún así, quería creerle a mi compañera de clase. No me permitían ver la televisión, así que no lo sabría. De repente, me invadió un alivio y una felicidad que me retorcieron las entrañas. ¿Mi mamá era realmente famosa? Allí fue el día que la tía May rompió nuestro televisor. Antes de que pudiera hablar, Rosie me miró a los ojos, como si supiera exactamente lo que iba a decir. ¿Y tu papá?, dijo. Tu mamá y tu papá son famosos, igual que los míos.
La niña señaló a Alice Jarrett y luego a Oliver Stevens, y ambos se alejaron de ella. Los tuyos también. Están todos ahí. Ella estaba tocando el televisor, sonriendo ampliamente. Si lo enciendes, lo verás. Está bien, cariño, ya basta, dijo la señora Leela, nuestra nueva maestra de jardín de infantes, con severidad y voz temblorosa. Noté que no dejaba de lanzar miradas frenéticas a la pantalla del televisor y recordé esa luz azul eléctrica que vi el día que mamá desapareció. La señora Leela era igual que mi tía y todos los demás en el pueblo. El señor Carlisle, que se había hecho cargo del restaurante, hizo que se quitaran todas las pantallas. Incluso el cine estaba cerrado. Mi profesora, como todos los adultos supervivientes, tenía miedo de los televisores. Vi a la señora Leela levantar tranquilamente a Rosia en sus brazos y acurrucar su cara en la cola de caballo despeinada de la niña. Pensé que estaba llorando, pero Bellamy, sentado a mi lado, se burló y las llamó lágrimas de cocodrilo. Lo empujé y él me devolvió el empujón, 10 veces más fuerte. Creo que necesitas un momento de tranquilidad, tarareaba la señora Leela. Vamos, Rosia. A Rosie la escoltaron fuera del aula y nos recordaron que no miráramos televisión y que ni siquiera tocáramos la pantalla. Solo que me acababan de decir que mi madre todavía estaba viva y era famosa en televisión. Era imposible no arriesgarse, incluso con las estrictas órdenes de mi tía. Así que esperé hasta que se acostó y me obligué a permanecer despierto. Había un televisor dentro del salón. Sorprendí a mi tía mirando a la pantalla negra, o incluso a veces encendiéndola, con su pálido rostro fantasmal iluminado por un azul parpadeante. Se quedaba sentada allí durante horas, mirando en silencio el azul galvánico, sin pestañear y con los labios ligeramente entreabiertos. Siempre me pregunté qué estaba viendo, así que decidí verlo por mí mismo. La casa de mi tía daba miedo en la oscuridad. La puerta de la tía May estaba cerrada, así que me puse de puntillas para encender las luces. Salí de mi habitación y caminé sigilosamente por el largo y sinuoso pasillo que conducía a la escalera. Recuerdo que las paredes parecían estar vivas y que había pequeños ojos que me ardían en la parte posterior de la cabeza. Cuando llegué a lo alto de la escalera, contuve la respiración y corrí lo más rápido que pude antes de darme la vuelta y ver cómo se acercaba el olvido. Por suerte, las luces del salón seguían encendidas. Me arrodillé frente al televisor. La tía May se aseguró de ocultar el control remoto, pero había un botón secreto especial en la parte posterior. Con vacilación, lo presioné y, para mi sorpresa, la pantalla se llenó de una luz familiar. Me quedé allí, fascinado por el parpadeo azul, antes de que la pantalla se convirtiera en un programa de televisión. Lo reconocí. Era el programa de cocina que veía mi padre después del trabajo. La presentadora, una mujer rubia bonita, sonrió a la cámara. La reconocí de la biblioteca. Ella estaba haciendo pastel de pollo. Le devolví la sonrisa como si pudiera verme y levanté la mano para saludarla. Muy bien, amigos. Sus ojos estaban pegados a la pantalla. Hagamos la masa. Me puse cómodo, sentándome en un cojín del sofá. Muy bien, amigos. Trinó la presentadora una vez más, dirigiendo a la cámara la misma amplia sonrisa que mostraba los dientes. Noté que no se movía, estaba pegada al mismo sitio. Sus manos estaban exactamente en la misma posición, con los dedos envueltos alrededor de la cuchara de madera. No había masa. En cambio, el bol estaba lleno de otra cosa, y el borde estaba manchado de rojo. La pantalla parecía temblar, y también lo hizo el presentador. No pude evitarlo, me moví hacia adelante y apreté mi cara contra la pantalla. Sentí un hormigueo que se extendió por mis mejillas y mi frente, una sensación cálida y difusa. No podía apartar la mirada del cuenco. El sonido del público era diferente. No aplaudían como de costumbre. En cambio, se escuchaba un zumbido proveniente de los altavoces. Di un salto hacia atrás. Mermelada de fresa, pensé. Estaba haciendo tarta de fresa. Tenía que ser así. Pero no estaba segura de que las tartas de fresa tuvieran ojos. Acercándome a la pantalla, pude verlos, trozos carnosos, ojos retorciéndose que todavía se movían. Su sonrisa se ensanchó, hasta que pude ver algo acumulándose en las comisuras de su boca sonriente. De nuevo, la pantalla parpadeó. La cosa carnosa y roja en el bol había desaparecido. Hagamos la masa. La expresión facial de la presentadora se congeló y recuerdo que quise apagarlo y taparme los ojos. La forma en que dejó de mezclar, deteniéndose de manera extraña, me hizo sentir un nudo en el estómago. Al mirar a través de mis manos sobre mis ojos, la pantalla destelló.
Su boca formó una O, como si estuviera gritando, antes de que más colores se filtraran en el rostro de la mujer, volviéndola a sonreír. No creo que jamás olvide la forma en que se movía, erráticamente, como si estuviera sobre los hilos de una marioneta. Entonces vi sus manos. Vi las marcas de arañazos, las marcas de garras en sus muñecas, las líneas nítidas de rojo que la pintaban. Lo vi. Antes de que el destello azul eléctrico corrigiera su rostro, la vi chillar. La vi arañar el cabello. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. No pude leerlos, pero estaba segura de que los subtítulos siguieron sus labios con facilidad, antes de cambiar a, ahora, amigos, hagamos la masa. La cámara se alejó del presentador y mis ojos la siguieron frenéticamente. Primero vi a la mamá de Rosie. Estaba en la primera fila, con la boca abierta en una amplia sonrisa, igual que el presentador. La señora McClure aplaudía frenéticamente, casi cayéndose de su asiento. Como si estuviera viendo una película muy buena. Entonces la vi. Mamá. No creo que mi mente haya registrado por completo su rostro. Solo vi lo que sabía, lo que recuerdo, en lugar de la cruel realidad. Ella realmente era famosa. Tenía la cabeza inclinada en un ángulo poco natural y los ojos demasiado abiertos. Pero era mi madre. En la última fila, mi madre estaba sentada con el resto de los habitantes desaparecidos, aplaudiendo como todos los demás. Empujé la pantalla, como si pudiera llamar su atención. Mi madre seguía mirando hacia adelante, sin pestañear. Estaba tan obsesionado con volver a verla que apenas noté que su cabeza no estaba bien atornillada. Mamá me recordó a una de mis muñecas. Pero cuando se dio la vuelta, sus ojos se salieron de sus órbitas y el lado derecho de su rostro se derrumbó, fundiéndose con la pantalla. No pude moverme. Mamá era famosa. ¿Pero qué le había hecho la televisión? No podía respirar. Seguía viendo cómo la mandíbula de mi madre se abría y cerraba de golpe como la de un juguete, mientras su risa estridente resonaba por los altavoces, cuando las manos de la tía May me cubrieron los ojos. Apenas la noté, ni siquiera cuando apagó la televisión y me abrazó con fuerza. Al principio, seguía sin poder moverme. El mundo que me rodeaba parecía extraño, demasiado cerrado, como si fuera a estrellarse contra mí. Todavía podía ver a mi madre en el fondo de mis ojos. Ella seguía riendo, seguía aplaudiendo, su boca se hacía cada vez más grande hasta que se estaba desmoronando, toda su cara se arrugó, sangrando en colores estáticos danzantes. Mamá, logré soltar un sollozo mientras mi cuerpo temblaba. Esa, dijo la tía May entre dientes y con la voz entrecortada. Esa no es tu madre, Mary. Me sostuvo con los brazos extendidos y sus pulgares me limpiaron las lágrimas de los ojos. Su expresión era feroz. ¿Me entiendes? No me moví ni hablé antes de que ella volviera a encender el televisor. Esta vez, la tía May usó el control remoto y puso una película navideña. Había una calle nevada que parecía exactamente como nuestra ciudad y una pareja caminando de la mano. No reconocí a la mujer del gorro de Papá Noel, pero el hombre que le sostenía la mano era mi padre. Al igual que en el programa de cocina, los dos solo dieron unos pasos antes de volver al punto de partida, exactamente en la misma posición. Papá parecía feliz. Su sonrisa para la desconocida era diferente a la que tenía para mamá. No me gustó la música de fondo que sugería que mi padre estaba enamorado. ¿Crees que vamos a tener la mejor Navidad de todas, Sissy? Su voz era la misma, punzante en los altavoces. Bueno, si pasamos la Navidad en la casa de mi mamá, me gusta tu mamá. Argumentó papá. Hace unas galletas buenísimas. La mujer asintió, riendo. Pero cuanto más miraba, cada vez que la pantalla parpadeaba y la escena se reiniciaba, había marcas de garras frescas en la cara de mi padre y huellas en la nieve, como si hubieran estado corriendo o intentando correr. La tía May apagó el televisor cuando la boca de mi padre pareció vacilar, su amplia sonrisa se alargó hasta convertirse en un grito. Mi padre miró directamente a la cámara. Su boca todavía estaba muy abierta, los ojos muy abiertos y aterrorizados, cuando el televisor se quedó en negro. Nunca podré sacar esa imagen de mi cabeza. Y ese no es tu padre, dijo la tía May, apartándome del televisor y apartándome de la sombra de mi padre, que juraría que todavía podía ver impresa en la pantalla negra. Sus manos se posaron sobre mis hombros. Mary, hace varios meses ocurrió un incidente, susurró. Tu mamá y tu papá no van a volver, y lo que aparece ahí, hizo un gesto hacia la pantalla, es un truco cruel y doloroso que no los dejará descansar. Cuando no respondí, con la mirada fija en la pantalla, la tía May me sacudió. Dime que no volverás a tocar una pantalla de televisión, susurró. Prométemelo, Mary.
Se lo prometí. Incluso el día de mi cumpleaños, cuando la tentación empezó a devorarme por dentro, me abstuve de mirar a mamá y papá. No es que quedara nada de ellos. Cuando tuve la edad suficiente, la tía May me explicó con calma que los dos estaban oficialmente muertos y que sus cuerpos estaban siendo utilizados como marionetas. Esa charla me puso tan nervioso que tiré el viejo televisor que había escondido debajo de mi cama para emergencias. La emergencia era contarles en secreto a mis padres los hitos que estaba atravesando durante mi crecimiento. Pero no quería hablar con cascarones vacíos. A mamá la estaban usando como un elemento de utilería en la audiencia, y los restos de papá aparecían en la interminable exhibición de películas de Hallmark. Al final, la ciudad prohibió los televisores por completo y todos seguimos adelante. Dejé de escribirle cartas a mamá porque me dolía y encontré consuelo dibujando. No seguimos adelante así como así. Me llevó tiempo, pasaron años, hasta darme cuenta de que nunca volvería a ver a mis padres. Fue una sensación aleccionadora y, a la vez, un alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Empecé la escuela secundaria y asistía todos los años a la ceremonia conmemorativa de la ciudad en la que se recordaba a los muertos. No diré que éramos felices. Rosie Emplure se convirtió en una sociópata debido a su educación y a su mala crianza. La tía May empezó a beber. Solo cuando sabía que yo iba a salir por la noche. Cuando volvía, tiraba las botellas por el fregadero. Aún así, como pueblo, encontramos una extraña paz. No podíamos seguir adelante del todo, pero sí podíamos sentar las bases. Eso fue hasta un año después, cuando regresó. Esta vez en forma de un virus mortal. Todo empezó con los hijos de los desaparecidos. Yo tenía 13 años cuando Alice Jarrett se quejó de un dolor de cabeza en clase. Estaba sentada detrás de mí y, como siempre, se mostraba dramática, gruñendo sobre las virutas de su pupitre. Todos la ignoramos, porque Alice Jarrett era conocida como la niña que gritaba lobo o, más apropiadamente, la niña que gritaba enfermedad. Estaba escribiendo en mi cuaderno, escuchando y escuchando la monótona explicación de la profesora sobre fracciones. Alice ya había anunciado que no se sentía bien, y la profesora se limitó a asentir con una sonrisa forzada y le dijo que aguantara hasta que terminara la clase. Con cualquier otro estudiante, era un viaje automático a la enfermería. Con Alice, eran ojos en blanco y un suspiro exagerado. Sin televisión, mis compañeros de clase y yo nos habíamos criado con YouTube. La tía May no sabía que estaba viendo Hora de Aventuras en su iPad, pero estaba segura de que no le importaría. Después de todo, técnicamente no era televisión. Estaba sombreando mi mal dibujado fin el humano, que parecía más un hombre de fideos, cuando Alice Jarrett soltó un grito detrás de mí. ¿Qué está pasando? Su grito me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Me di la vuelta porque, por una vez, Alice estaba llorando de verdad. Al principio, pensé que el bolígrafo de la chica había derramado algo sobre su escritorio, formando un charco negro que empapaba sus libros. Pero entonces mi mirada se encontró con Alice Jarrett, que se había puesto de pie de un salto, cubriéndose la cara con las manos. Pensé que iba a vomitar, pero estaba tratando de ocultarlo, fuera lo que fuera que le goteaba de la barbilla. No era sangre. Ni siquiera era rojo. En cambio, era como tinta, tiñendo sus lágrimas. Alfileres y agujas, pensé mareada. Parecía exactamente lo que se sentía al tener alfileres y agujas, con una estática zumbante que se filtraba por todos los orificios, la boca, las orejas y la nariz. Alice abrió la boca para preguntar qué estaba pasando, pero lo que salía de ella también estaba carcomiendo su carne, matando de electricidad estática que se metía en sus ojos y royendo su boca. Cuando Alice cayó de rodillas, le dijeron a nuestra clase que regresara. La sustancia negra que rezumaba ya estaba en el suelo, esparciéndose como si tuviera mente propia. Observé, paralizada, cómo Alice era devorada hasta desaparecer, consumida por alfileres y agujas que se retorcían en su carne. No se detuvo hasta que ella desapareció, hasta que cada parte de ella desapareció. Todo lo que quedó de ella fue la mochila amarilla brillante de Alice. Ese mismo día, me quedé en casa con una sensación punzante en el estómago, viendo a nuestro alcalde dirigirse a la ciudad con una sonrisa forzada. No dejaba de mirarme la cara en el espejo. Me volví obsesiva, mirándome una y otra vez para ver si sangraba como un alfiler. El alcalde, que dio el pésame a la familia de Alice, nos aseguró que se trataba de un incidente aislado. Ignoró las preguntas sobre la barrera de color azul galvánico que había aparecido durante la noche y que había dividido la ciudad en dos.
Era opaca e impenetrable, una gigantesca pared de estática zumbante. El alcalde nos dijo que no nos asustáramos y que tenía todo bajo control. Al final de la semana, 2 niños de mi clase habían muerto, sudando por el mismo dolor de cabeza y con estática filtrándose por la nariz. El brote pronto tuvo un nombre: gripe de Texas, síndrome 90210, llamada así por el programa de televisión que se emitió durante la llamada anomalía. El alcalde anunció 2 síntomas a tener en cuenta. Un dolor de cabeza repentino que no desaparece. Sangrado de la nariz que no se puede explicar. Los infectados no fueron aleatorios. Rosie McClure cayó muerta justo frente a mí en el patio de la escuela. Rosie era conocida por ser una matona y le había estado gritando a Calle Noyan para que le mostrara la nariz. Aparentemente, tenía una hemorragia nasal. Irónicamente, fue entonces cuando se golpeó la nariz y, efectivamente, su manga quedó manchada de negro. Creo que esta cosa ya estaba aprendiendo a medida que infectaba a más niños. Ella estaba muerta antes de que la estática comenzara a devorarla. Todos lo estábamos pensando, pero no se confirmó hasta que el alcalde se dirigió a nosotros una noche, después de confirmar que el número de muertos había llegado a 300. Los adultos y los niños, principalmente niños, con padres y seres queridos que fueron secuestrados por la anomalía, fueron la mayoría de los infectados. Esta cosa no era contagiosa para nadie, excepto para los hijos de los desaparecidos. Lo que significaba que yo era una bomba de relojería. La primera vez que me aterroricé fue por mi propio reflejo. Dejé de mirarme en el espejo y el más mínimo dolor de cabeza me hacía enloquecer. No había cura, nada que suavizara el golpe. Ni siquiera una respuesta. Oficialmente, era gripe de Texas. Ni siquiera el CDC la estaba tocando. En palabras de mi tía, iban a ocultarlo al resto del mundo. Así que el mundo real no tiene ni idea de que hay un virus carnívoro que se esconde en sus televisores. No los culpé. Empecé a sentirme como un personaje secundario en una película de catástrofes. Ya sabes, el estudiante de secundaria desconocido y al azar que sucumbió al virus fuera de la pantalla, mientras que el héroe adolescente continuó su búsqueda para salvar el mundo. Pasé los siguientes años obligándome a vivir con normalidad, incluso cuando la normalidad se había derrumbado. Seguía esperando contagiarme de gripe tejana, pero tuve suerte de no hacerlo. La escuela ya no era realmente una escuela, después de que un grupo de niños de la ciudad muriera. Se llamaba Hora de Aprender y era una clase obligatoria de 2 horas que nos enseñaba los conceptos básicos si sobrevivíamos. El alcalde anunció que estábamos en cuarentena hasta nuevo aviso. 4 años después, y todavía era hasta nuevo aviso. Había un montón de niños en mi clase. 5 de ellos se consideraban no infectados, sus padres todavía estaban intactos, mientras que yo era la bomba de relojería que esperaban que explotara algún día. Igual que mis padres. Liderados por Bellamy Croft, conocido por despreciar a los niños infectados, a estos tipos les encantaba meterse bajo mi piel. A diferencia de mí, ellos sí veían televisión. Pensaban que eran invencibles al no tener un padre que hubiera sido devorado por la estática. Así que veían regularmente a mi papá y a mi mamá. Para ellos, era una broma de mierda. Tal vez por eso le di un puñetazo a Bellamy en la nariz, lo que nos llevó a los 2 a detención. Entonces me siguió hasta casa, decidido a nivelar el campo de juego. La tía May era muy estricta con su toque de queda y yo sabía perfectamente que eran más de las 5. El cielo ya estaba completamente negro y el viento helado me hacía volar el pelo hacia atrás. No tenía intención de seguirlos. Bellamy tomó mi mochila y corrió hacia el bosque. No tuve elección. Definitivamente había subestimado hasta dónde podía llegar Bellamy. Cuando intenté agarrar mi mochila, se dio la vuelta y la arrojó directamente a través de la pared de azul galvánico. No se nos permite acercarnos a la barrera. Está acordonada con cinta amarilla, pero me encontré saltando las señales de no cruzar, lanzándome hacia el chico que colgaba mi mochila sobre mi cabeza. Vamos. Su acento sureño me hizo estremecer. El chico era todo músculos, ojos castaños salvajes y una sonrisa feroz. Desde que su padre se fue de la ciudad cuando él tenía 13 años, Bellamy Croft se había vuelto completamente loco, culpando a todos menos a él mismo por la partida de su padre. Desde que era un niño, le había parecido divertido el hecho de que mis padres se hubieran ido. Para él, eran personajes de dibujos animados, marionetas con hilos. Inclinó la cabeza hacia un lado. Ve a buscarla. Emma, su novia, se echó a reír. Bell, eso es muy cruel. Sus ojos brillaban con exactamente el mismo brillo de locura.
Fueron hechos el uno para el otro. Realmente. ¿Y entonces? Dio un paso hacia mí y su sonrisa se hizo más amplia. Esa maldita perra se lo merece. Su expresión se torció y sus labios se curvaron con disgusto. Bellamy señaló la barrera con la cabeza. Debería haberte llevado con ellos, espetó. Reunión familiar, ¿no? Normalmente no reaccionaba, pero había algo en la forma en que lo decía con los dientes apretados que me hacía hervir la sangre. Entonces empújame a través de eso, las palabras se me escapaban de los labios antes de que pudiera detenerlas. No es que no hubiera considerado atravesar la barrera y tal vez encontrar a mis padres nuevamente. A veces juraba que me llamaban a través de la barrera. Sus voces eran casi una canción de cuna, una melodía que me incitaba a unirme a ellos. Pero la idea de entregarme voluntariamente a la estática me revolvía el estómago. Bellamy arqueó una ceja con sorpresa, antes de que sus ojos se abrieran y sus labios se torcieran. Pato. Su grito no tenía sentido hasta que Emma me arrastró al suelo, aplastándonos a los tres contra la tierra. Emma tenía su mano sobre mi boca, y yo luchaba por apartarla, intentando gritar, cuando un grito agudo atravesó la noche, y juré que Bellamy gimió, con su propia mano cubriendo su boca. Por favor. No he hecho nada, lo juro. La voz era de un hombre. Cuando arqueé el cuello y miré más de cerca, vi a un tipo mayor de rodillas frente a la barrera. Detrás de él había dos soldados locales que le apuntaban con sus armas a la nuca. Camina, gruñó uno de ellos, clavándole el arma en el cráneo. Pero no puedo simplemente, el disparo me hizo caer al suelo y me tapó la boca con la mano. El chico cayó al suelo y vimos, horrorizados, cómo el soldado cogía al hombre en brazos y lo lanzaba a través de la barrera. Nunca había visto a un ser humano atravesarla. Al igual que con Alice Jarrett, la estática se tomó su tiempo y se comió al hombre entero. Bellamy y Emma me empujaron al suelo cuando intenté echar un vistazo. Porque fuimos demasiado ruidosos. El crujido de las ramas de los árboles bajo nuestros pies y Bellamy tropezando con una roca. Logramos dar unos 3 pasos antes de que el chico nos aplastara contra el suelo una vez más. Presioné mi cara contra la tierra y conté mis respiraciones, apretándome contra los demás como si sus manos temblorosas fueran mis anclas. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz provenía de arriba. Cuando levanté la cabeza, la sombra del soldado se cernió sobre nosotros. Se detuvo un momento, observando a cada uno de nosotros. Tengo a 3 mocosos rondando cerca de la anomalía, murmuró en su altavoz. ¿Cómo procedo? El crujido de la señal sonora era como el de las uñas sobre una pizarra. A mi lado, Bellamy estaba sollozando. ¿Estaba llorando? Emma había levantado la cabeza, pero el niño todavía intentaba esconderse en la tierra. ¿Cuál es su condición? Susurró una voz femenina a través del altavoz. El soldado suspiró. Apenas pude ver su identidad. ¿Están limpios?, dijo. Están todos limpios. No hay señales visibles de TX. Dales una advertencia, dijo la voz a través del altavoz, en un suspiro. Llévalos a casa. El soldado dudó. Se aclaró la garganta. Señora, han presenciado una transmisión. Una pausa y pensé que iba a vomitar. Emma me llamó la atención y torció los labios. ¿Alimentar?, dijo ella con la boca. Ashton, estoy bastante segura de que sabes cuál es el protocolo, gruñó la voz. Todos los testigos reciben un aviso en blanco, dudó. Eso incluye a los mocosos. Dales de fresa. Es la que mejor sabe. Sí, señora. El soldado apagó el intercomunicador. Su mirada se dirigió a Bellamy, que seguía sollozando en el suelo. Suspiró y se guardó la pistola en el bolsillo. Relájate, no voy a matarte. Puedes levantarte, muchacho. Bellamy no se movió. Pensé que era hora de hablar, ya que Emma convenientemente olvidó cómo hablar inglés. No nos va a matar, repetí, resistiéndome a poner los ojos en blanco. Lo empujé con el pie, pero él siguió sin moverse. El soldado sacó su arma, lentamente. Niño, levanta la cabeza ahora mismo. No quiero. El susurro de Bellamy me sorprendió. El chico temblaba, encogido sobre sí mismo. Levanta la cabeza, la voz del soldado se volvió monótona y sin emociones. Si te niegas, no tendré más opción que, la voz del soldado se convirtió en un grito cuando Bellamy levantó lentamente la vista y levantó inmediatamente los brazos en señal de rendición. Emma gritó, arrastrándose hacia atrás sobre manos y rodillas. Pude ver el remanente de baba ennegrecida y mutada parecida a la estática que se acumulaba en su fosa nasal. No estoy enfermo. Sollozó, con la boca llena de alfileres y agujas que le caían por la barbilla.
Pude ver que ya le faltaba la mitad del pelo, solo le quedaba un trozo carnoso de la oreja. Los ojos de Bellamy seguían vivos, intactos. Apenas. Pero ya podía ver el enjambre iniciando su festín en su rostro. Mierda, susurró, sus palabras se enredaron cuando la mitad de sus labios fueron arrancados. Sus brazos cayeron a los costados, como si el cuerpo del chico estuviera muriendo, y sin embargo la estática quería manipularlo, usando su carne y huesos como muñeco personal. La boca de Bellamy se abrió, su mandíbula estaba suelta igual que la de mi mamá. Sus ojos ya no eran suyos, bolas borrosas de estática parpadeante. Esta vez fue diferente. Con Bellamy no era como si lo estuvieran devorando. Fue como si lo estuvieran reescribiendo. Las siguientes palabras del soldado me hicieron subir el corazón a la garganta. Los tres, de pie. No me moví hasta que nos apuntó con su arma, con el dedo en el gatillo. He dicho que os levantéis. Me puse de pie de un salto, arrastrando a Emma conmigo. Camina, le disparó a Bellamy, pero las balas simplemente rebotaron en él. No lo estoy, la voz de Bellamy era una imitación cruel, arrastrando las palabras. No estoy enfermo. Lo juro. Levantó los restos de sus manos. ¿Ves? Está despejado. He dicho que camines. Gritó el hombre. Cualquier contacto con esa cosa significa que ya estás infectado. Si él está muerto, tú también, dijo, señalando a Bellamy, o lo que quedaba de mi compañero de clase. Es lo mejor que puedes hacer y lo siento. De verdad que lo siento. Temblando, el hombre apuntó con la pistola a la cabeza de mi compañero. Ahora camina. Hazlo, muchacho. No quiero dispararte. El niño lo hizo, tropezando directamente con la barrera. Emma me siguió, su cuerpo derritiéndose frente a mí, su grito entrando y saliendo de la realidad. No tuve oportunidad de hablar, de pedir clemencia. El borde liso de la magnum del soldado me rozó la nuca. Me dijo que diera otro paso, y otro más. Cuanto más me acercaba a la anomalía, más podía sentirla sangrar dentro de mí. Hormigueo y agujas. La electricidad estática me roía la carne. Un paso más y mi nariz sangraba, gotas de tinta manchaban mis manos. Empecé a retroceder, abriendo la boca en un gesto de súplica. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando, me estaban empujando violentamente hacia adelante. El impacto fue como golpear un cristal roto, que cobró vida, se devoró mi carne y me destrozó. A través del pinchazo que colapsaba lentamente y se tragaba mi visión, vi una multitud de programas de televisión, colapsando en rojo y azul estático, mi cuerpo fue moldeado y purgado para adaptarse a cada uno de ellos. No estoy seguro de cómo explicar que solo estoy vivo, existiendo, como conciencia dispersa, sin mi cuerpo físico. Estaba medio consciente de que había manos. Manos humanas agarrándome. Dormí un rato, pero mis sueños eran una sola voz. Entretenme. Linda muñeca. Me desperté sentado en un sofá destartalado. Mis brazos eran demasiado largos, mi cuerpo estaba contorsionado hasta convertirse en una cosa gigante y abultada que apenas podía mover. Al mirar mis manos, eran enormes y me pesaban. Tenía la piel de un rosa brillante y lunares anaranjados. Reconocí el colorido telón de fondo que me rodeaba, muebles caricaturescos, paredes que se desplomaban en espacios liminales que se extendían eternamente, natillas goteando del techo. Fue el programa infantil con el que crecí. El pequeño mundo de Bixby. La puerta se abrió de golpe y lo que quedaba de Bellamy Croft entró tambaleándose, con ojos saltones y una boca risueña. El cuerpo físico del chico había desaparecido, solo quedaban sus ojos, alojados en la parte delantera de su cabeza. Sus diminutas piernas se deslizaban por el suelo como insectos. «Está bien, niños», gritó Bellamy, con los labios curvados en un grito silencioso. «Ayúdenme», podía ver las palabras formándose en su enorme boca. Pero lo único que salió fue «Shua-Blegon». La mitad de la cabeza de Emma sobresalía de su cráneo, sus ojos parpadeantes me rogaban que la matara. «Diviértete». La voz estaba de nuevo dentro de mi cabeza. Sonaba como una niña pequeña, un chillido que me sacudía el cráneo. Me impactó. Mis padres no estaban muertos, ni tampoco mis hijos, que fueron víctimas de la gripe de Texas. Estaban aquí. Dentro de la estática. Como si obedeciera, la boca de Bellamy se abrió increíblemente grande y sus ojos me gritaban que corriera. «¿Corre? ¿A dónde?» «Es hora, lo siento, eso es todo lo que puedo escribir por ahora». Salir de la ola me jodió el cuerpo físico, por lo que escribir es difícil. He estado en una instalación con la mayoría de nosotros durante un tiempo y acabo de tener internet. Se siente bien hablar de eso.